Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de principio de oportunidad y persecución penal estratégica. La idea es seguir apoyando la reforma procesal penal que a nivel federal se ha instaurado ya con vigencia en Salta y Jujuy. En el video anterior hablamos del paradigma del orden y paradigma de gestión de la conflictividad y presentamos, como ya lo habíamos hecho en el primero de los cursos, estos 4 ejes del proceso de reforma latinoamericano. Y hoy nos vamos a dedicar a la idea de principio de oportunidad como herramienta para gestión dentro de ese paradigma de gestión de la conflictividad del que ya hablamos. Ese paradigma de gestión de la conflictividad lo que nos ofrece es una diversificación en el tipo de respuestas. Por un lado hay respuestas como la conciliación, donde las partes víctima e imputado se ponen de acuerdo y esa es la solución del caso. En otros casos será la reparación que puede ser económica, que puede darse dentro de una lógica de acuerdo conciliatorio o tal vez como reparación integral unilateral, donde el imputado hace una reparación de motu propio de manera unilateral y de ser integral permitiría que se extinga la acción penal dictando su sobreseimiento. Otra posibilidad es que haya una respuesta de carácter curativo, por ejemplo, para el caso de adictos a estupefacientes o alcohólicos. Otra es que haya una respuesta de tipo educativa, como por ejemplo en caso de manejo de violencia. Otra respuesta posible es el trabajo comunitario. Y por supuesto, la paz social a veces solo puede ser restaurada con cárcel. Esto es entonces el menú posible de las soluciones que pueden ser brindadas a través del paradigma de gestión de la conflictividad. Y en este sentido, este paradigma tiene una herramienta central, como en el anterior video, con el principio de oportunidad, que es un instituto a través del cual no se inicia la persecución penal o se paraliza la ya iniciada, aun cuando estemos frente a la comisión de un delito. Y en cuanto a las modalidades a través del cual este principio de oportunidad puede ser regulado, aparecen 2 grandes modelos. Por un lado, en el modelo anglosajón, esta idea de oportunidad discrecional, donde el Ministerio Público, el fiscal, decide a través de la idea de el éxito qué casos va a llevar adelante y cuáles desechar. Y en cambio, más permeable a la idiosincrasia de nuestra región, nuestra cultura, las concesiones a esta oportunidad se basan con esta otra lógica de la oportunidad reglada o legal oportunidad, en los cuales es la ley la que tasa los casos en los cuales el fiscal puede no iniciar o cesar en la persecución. Como les dije, esta última fórmula es la más acorde a nuestra idiosincrasia y es la que se suscribe en nuestras legislaciones. Principio de oportunidad, entonces, muchas veces aparece presentado como la antítesis al principio de legalidad, principio que señala que todo delito debe ser perseguido y sancionado. Básicamente, la doctrina tradicional muestra que lo más justo es el principio de legalidad, pero a través de la imposibilidad fáctica de perseguir y sancionar todos los delitos, una cuestión de necesidad dice que genera la necesidad justamente de habilitar excepciones vía principio de oportunidad. Con lo cual, la regla para esos modelos o ese postulado doctrinario es el principio de legalidad y la excepción, determinada por esta necesidad de que no todo puede perseguirse y castigarse, la excepción. Binder nos muestra que esta forma de presentar el tema es equivocada, que no hay que presentarlo en términos de regla y excepción, pero que si se insiste con esa lógica, la verdad es que el planteo debería invertirse. La regla debería ser el principio de oportunidad y la excepción el principio de legalidad. La regla debería ser entonces salidas diversificadas para la mayoría de los conflictos y la excepción sería la sanción al delito como consecuencia
de que todo delito debe ser sancionado y castigado, pero exclusivamente en esta lógica, aquellos muy graves en los cuales la paz social no puede lograrse de otro modo. Esta idea de Binder es muy interesante y lo que rescata es esta idea de que de última ratio del derecho penal, de modo tal que el principio de oportunidad sería una expresión que permite realizar ese concepto de última ratio del derecho penal, que lo aprendimos en la facultad desde el primer día, pero que poco a poco lo fuimos perdiendo porque hay una inflación, una hiperinflación de lo que es derecho penal. Desde esta perspectiva es interesante rescatar el principio de oportunidad como herramienta para la realización de este principio de última ratio del derecho penal. La idea entonces es que a través de este principio de oportunidad se diversifiquen respuestas del derecho penal. Abandonemos la idea clásica de pena de prisión básicamente, e incorporemos otro tipo de respuestas que a través de este principio de oportunidad podrían ser además respuestas rápidas. Por supuesto que hay penas alternativas, pero esas penas alternativas deberíamos llegar en aquellos regímenes que las poseen después de un debido proceso legal, o sea, tras una condena a una pena alternativa a la de prisión. En cambio, el principio de oportunidad nos permite que esas mismas respuestas diversas se consigan de manera temprana en el proceso, de modo tal que eso puede conseguirse en las primeras audiencias que se realicen dentro de la investigación penal preparatoria. Ese tipo de respuestas, además de ser rápidas, pueden ser menos violentas y además pueden ser concebidas claramente como de mejor calidad, no solo para el imputado, que ya no tendrá una sanción de pena de prisión, sino también para la víctima, que puede encontrar una respuesta que satisfaga en mejor medida sus intereses que una pena de prisión. Y allí entonces, dentro de esas respuestas de calidad, podemos encontrar respuestas de carácter conciliatorio, donde el imputado puede pedirle perdón, por ejemplo, a la víctima y la víctima aceptar esas disculpas, con lo cual el conflicto se resuelve. Puede haber respuestas reparatorias, como señalé, tanto de carácter bilateral, dentro de un acuerdo conciliatorio entre las partes, o de manera unilateral. Puede haber respuestas educativas, como por ejemplo, determinar que haga determinados cursos, que aprenda un oficio, que haga cursos de vialidad o cursos de manejo de ira. Y también puede haber respuestas terapéuticas como tratamientos para adictos, ya sea al alcohol, a las drogas, lo cual implica un menú interesante de respuestas mucho más diversificadas que las clásicas que hoy nos ofrece el derecho penal a través de la pena de prisión o la inhabilitación, con alguna concesión a la reparación en la suspensión del juicio a prueba. La idea es que este principio de oportunidad, enmarcada en esta lógica, nos ofrece una serie de ventajas indudables. En primer lugar, nos habilita a este tipo de respuestas, más rápidas, menos violentas y de mejor calidad. Y cuando además esas respuestas las aplicamos muy rápidamente, lo que hace es liberarnos recursos. Gestionamos carga de trabajo de una manera eficiente, descomprimimos, y esos recursos que se nos liberan dentro del Ministerio Público pueden ser reorientados para la represión de los delitos más graves y de mayor daño social. Y dentro de estos últimos delitos aparece una nueva expresión del principio de oportunidad, porque hay casos del principio de oportunidad donde no se habilitan estas respuestas menos violentas de mejor calidad, sino que nos brindan herramientas para la persecución eficiente de delito complejo, de crimen organizado. Y ahí entonces aparecen varias manifestaciones diferenciadas de lo que es principio de oportunidad. Por un lado, ese principio de oportunidad nos permite obtener respuestas de mejor calidad, menos violentas, en tiempos más rápidos, y ahí es donde aparece conciliación, reparación, mediación, que no la tenemos incorporada, pero es una fórmula interesante, suspensión del juicio a prueba, en donde el conflicto se relocaliza en una respuesta
menos violenta y que tanto imputado como víctima perciben como de mejor calidad. Por el otro lado, aparece dentro de esta lógica del principio de oportunidad algunas categorías donde se aplica este principio que lo que busca es descomprimir carga de trabajo, desechar casos. Por ejemplo, un caso de bagatela o insignificancia, donde el bien jurídico es afectado con escasa entidad. Claro, en esos casos, cuando desechamos esos casos desde el Ministerio Público Fiscal, la respuesta es que no le damos respuesta a la víctima. Porque si bien puede ser un bien insignificante desde una perspectiva macro, desde el Estado, puede haber sido significativa por lo que generó en la víctima. Y este problema era una de las cuestiones discutibles de este modelo, que encendía alguna alarma y que en estos códigos, como el federal que rige en Salta y Jujuy, fue superada a través del instituto, la conversión de la acción penal de pública en privada. Esto es, por ejemplo, en un caso de bagatela o de pena natural, podemos permitirle a la víctima que continúe el proceso a través de la regla de la acción privada y el Ministerio Público se retira, con lo cual para el Ministerio Público se le comprimió carga de trabajo y puede entonces orientar sus recursos a los hechos más graves. El problema que tiene esta conversión de la acción es que, si bien da respuesta a lo que antes no se daba respuesta, es que contradice en alguna medida, o en buena medida, el derecho penal de última ratio. Hay un Estado, a través de un Ministerio Público Fiscal, que decide ya no perseguir, pero se reinstala esa persecución en poder de la víctima, con lo cual la víctima ya no va a buscar una respuesta menos violenta, sino puede pretender buscar una pena de prisión frente a un caso en el cual el Estado, a través de su representación del Ministerio Público, había considerado que no debía ser perseguido. Finalmente, en el medio, aparece una categoría que ya no busca una respuesta menos violenta y de mejor calidad, sino lo que busca es eficiencia. Por supuesto que cuando desechamos casos, por ejemplo a través de bagatela, pena natural, estamos buscando eficiencia. No por los casos que desechamos, que no le dábamos respuesta, aunque ahora se la damos con este instituto de conversión de la acción, sino porque el Ministerio Público se encuentra con un menor número de casos para gestionar y eso permite que se dedique de mejor manera a aquello que sí decide perseguir. Y en este sentido aparece un instituto que es el de pena suficiente, que es cuando ya, por ejemplo, la persona imputada ya fue sancionada, tiene una pena, por ejemplo, más grave por otro hecho, entonces decidimos no perseguirla, o la estamos juzgando por varios hechos y algunos de ellos los dejamos de lado porque ya con la pena que se le aplicaría por los que sí perseguimos es suficiente, de modo tal que ese recorte permite que el caso sea menos trabajoso y se cesa totalmente o se cesa una parte de esa persecución, liberando entonces también carga de trabajo. Y después aparecen otros institutos más polémicos que son técnicas especiales de investigación, entre los cuales aparecen las figuras del agente encubierto, el arrepentido, el agente revelador, que bueno, tienen su cuestionamiento ético porque puede moralmente sostenerse que el Estado no puede utilizar los mismos métodos que utiliza la delincuencia, y esto es, no se puede negociar con un delincuente. No obstante, la realidad es que para la investigación de delitos complejos, crimen organizado, si no se cuenta con ese tipo de herramientas, es muy difícil lograr eficiencia en la represión de esos delitos. Y entonces aparecen estos institutos que en el código original no estaban y que se introdujeron a lo largo de, en 2016 y con la reforma que se dio al código 27063 con la ley 27482, que establecen entonces, se le dio calce a estos institutos: arrepentido, agente encubierto y agente revelador. La advertencia que debo hacer es que el principio de oportunidad rige siempre, esté o no esté regulado. Siempre operó este principio y va a seguir operando. El problema es que cuando no está previsto expresamente, la única forma en que opere es en forma subterránea, velada, caótica,
según la impronta de cada operador y sin responsables políticos por esto. En cambio, cuando se lo regula expresamente, por supuesto que podrá seguir siendo utilizado de manera subterránea y caótica para un número de casos que no son los previstos expresamente, pero se minimiza esa posibilidad porque ahora hay criterios racionales para tratar masivamente carga de trabajo con pautas de persecución penal estratégica fijadas por las cúpulas de los ministerios públicos, donde se le está dando visibilidad al tema del principio de oportunidad, se le da transparencia, se le da racionalidad y va a llevar responsabilidad política quien decida esas grandes reglas de persecución penal estratégica, que será el Procurador General de la Nación o los fiscales de distrito, que también dentro de los programas políticos criminales deben establecer cuáles son las metas que se propone para ese periodo de tiempo. Por supuesto que hay que tener en cuenta que el principio de oportunidad no es aceptado por doctrinarios importantes, entre ellos Ferraioli y entre nosotros Pastor. Ambos sostienen que el sistema acusatorio tiene que operar con principio de legalidad. La realidad es que hoy en el sistema latinoamericano el principio de oportunidad es clave como herramienta de gestión de la conflictividad dentro de ese paradigma de gestión de la conflictividad. Y formula otra advertencia: principio de oportunidad no se puede utilizar por fuera de la lógica de persecución penal estratégica. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Ministerio Público Fiscal tiene un universo de casos que atender y a través de esta visión de persecución penal estratégica prioriza qué tipo de respuesta dar a cada caso, a cada categoría de caso, y utiliza el principio de oportunidad para justamente dar ese tipo de respuesta trazado entonces de manera estratégica. La dinámica que ofrece el paradigma de gestión de la conflictividad es que haya respuestas diversificadas. Esas respuestas diversificadas hacen que haya pronunciamientos desincriminatorios del Ministerio Público Fiscal de inicio como un primer filtro. Presentado el caso, la Fiscalía puede sostener un pronunciamiento desincriminatorio. De distinto nivel, puede ser porque el hecho no constituye delito, porque no se puede proceder porque se verifica una causal, una condición de procedibilidad que no está cumplida, un delito dependiente de instancia privada, por ejemplo, o directamente porque aplica un criterio de oportunidad que desecha el caso, sea, por ejemplo, insignificancia, sea pena natural, sea pena suficiente. Con esas entonces aparece una serie de respuestas para casos donde claramente es oportunidad, porque estamos frente a un hecho que configuraría delito, pero los cuales el Ministerio Público decide no perseguir. Claro que allí operaría la posibilidad de que a través del instituto de la conversión de la acción, la víctima asuma esa acción que se transforma de pública en privada con el defecto mencionado de que no respetaría la idea de última ratio del derecho penal. Otra categoría podría salir a través del principio de oportunidad con estos otros institutos: conciliación, reparación, probation. Mientras conciliación y suspensión del juicio a prueba están expresamente mencionadas en el nuevo código, la reparación ofrece algunas dudas porque no está mencionada en las normas del 30 y 31, pero sí después aparece como una posibilidad que la defensa la oponga como causal de sobreseimiento o la interponga en el control de la acusación. Allí hay un problema entonces con la reparación, no como reparación bilateral dentro de un acuerdo conciliatorio, sino como reparación integral, unilateral, propuesta por el imputado. No obstante, seguimos con un principio de oportunidad que también opera en todo lo que es procedimiento simplificado, donde puede llegarse a una sanción de pena de prisión, pero a través del consenso entre las partes llegar a renunciar a la realización del juicio oral y público, que queda reducido para un número de casos mucho menor, porque casi todos los casos deberían gestionarse con este tipo de respuestas sin llegar a realizar un juicio oral y público.
Finalmente, el principio de oportunidad también talla con esas llamadas técnicas especiales, limitadas para la investigación de delitos complejos. El código en su versión original no incorporaba ninguna de esas categorías y hoy, como mencionamos, tiene incorporado agente encubierto, arrepentido y agente revelador. Esas técnicas especiales ofrecen entonces la posibilidad de lograr eficiencia a partir de la información que aporten esos imputados y que aun cuando cometan delitos pueden ser exculpados y allí radica, o reducidas sus penas, y allí radica justamente la operatividad del principio de oportunidad para esos institutos. Y esos aportes de información pueden determinar que finalmente se llegue a una sentencia a través de un procedimiento simplificado, un juicio abreviado, por ejemplo, pero también puede ser que esos aportes de información permitan que el caso sea dilucidado en un juicio oral y público, de modo tal que este es el menú completo de la dinámica ofrecida por el paradigma de gestión de la conflictividad. Para ir concluyendo entonces, este principio de oportunidad, pensado desde la lógica de la persecución penal estratégica, lo que brinda es una herramienta político-criminal para realizar esa persecución penal estratégica. Insisto, es una fórmula más que interesante que permite gestionar criteriosamente y manejar carga de trabajo. Uno de los problemas que enfrentan los procesos de reforma es cómo manejar la masividad de casos, y eso requiere políticas de gestión de carga de trabajo. Esa carga de trabajo se puede manejar con racionalidad a través, por un lado, de una batería de salidas tempranas, menos violentas y de mejor calidad, mediación, conciliación, reparación, salidas educativas, salidas curativas, todo ese número de casos que se descomprime al salir del sistema con ese tipo de respuestas percibidas como de mejor calidad por víctimas de imputados, permite liberar carga de trabajo y que se reorienten los recursos a la persecución de los hechos más graves. Finalmente, esos hechos, dentro de ese universo de hechos más graves, delitos complejos, el principio de oportunidad también nos brinda una nueva fase de utilidad, que es aportar herramientas para lograr eficiencia en esa persecución de delitos complejos con institutos como el arrepentido, el agente encubierto, el agente revelador, que son institutos polémicos, pero el pragmatismo ha demostrado que son los únicos que se muestran eficientes para justamente combatir la impunidad del poderoso que puede ser un poder político, un poder económico, un poder militar, un poder de instituciones de fuerza de seguridad, un poder sindical. De modo tal que en este menú de herramientas que brinda el principio de oportunidad en persecución penal estratégica está la clave para que el sistema funcione con mucha racionalidad. Les propongo un nuevo tema para un próximo video, que será la desaparición del expediente. Espero haber sido de utilidad con lo dicho hasta ahora. Los veo en el próximo, si me acompañan. Muchas gracias.